de tanto padecer con esto. Vamos a empezar la clase. Espero que no nos cansemos. Esa es la clase importante porque vamos a ver a la mujer durante todo lo que es el proceso de la gestación, todos los cambios que se produce y que van a repercutir en algunas veces en el mismo desenvolvimiento del bebé o en el desenvolvimiento o en la salud de la madre. Por eso es muy importante saber y conocer todo este magma de cambios que se producen durante el embarazo. Em, Los cambios fisiológicos en el embarazo, vamos a ver cuál es lo que vamos a estudiar: el aparato reproductivo, el aparato respiratorio, el sistema cardiovascular, el aparato urinario, el digestivo, la piel de anexo, los cambios metabólicos, el sistema endocrino y el sistema musculoesquelético. Como se dan cuenta, es todo el organismo de la mujer la que cambia durante en la etapa del embarazo. Empezando con el aparato reproductor, lo que más va a cambiar es el útero. ¿Me están escuchando, no? Sí, doctor. Ya, es el útero. Si comparamos útero de una mujer que no es... Estoy escuchando bullas. Ya. Como estaba diciendo, el órgano que más va a cambiar durante la gestación es el útero. Si comparamos un útero que no está embarazado, vamos a ver que, por ejemplo, está con 7 gramos de peso y un volumen de 10 mililitros. No, parece que está en un teléfono por ahí. Y durante el embarazo, ese útero va a crecer, inclusive va a llegar a pesar hasta 1.100 gramos, llegando a un volumen hasta de 5 a 20 litros en algunos casos. Como van a ver, que la capacidad aumenta de 500 a 1.000 veces más a veces de lo que normalmente es. En el primer trimestre el útero crece por efectos hormonales, básicamente. Y en el segundo y tercer trimestre, o sea, después de las 12 semanas, básicamente crece ya por el crecimiento del mismo producto. Como vemos aquí al inicio, a las 12 semanas, vamos a ver un útero en forma esférica, donde está dentro como les digo, ya ocupando el producto. Después de las 12 semanas, ya se forma es en una forma ovoide y se hace discretamente hacia una dextrorotación. No se sabe en realidad por qué es esta dextrorotación que se observa después de las 12 semanas y en forma ovoide, pero se ha descrito que de repente dice que es por la posición del recto sigmoides, por todas de los órganos que ocupan ese espacio, harían que el útero se haga una retroversión. Y en el mismo fondo uterino, conforme va aumentando el embarazo, pues desplaza todos los intestinos hacia la cavidad abdominal. También hay cambios a nivel de los ligamentos. Estos ligamentos se van a estirar, principalmente el redondo. Va a empezar en algunas mujeres a sentir distensión, dolor, porque va a haber un alargamiento de todos los ligamentos del útero. Aquí más de lo mismo, que vamos forma más clara que les estoy diciendo para que puedan captar mejor. Vemos que el útero a las 12 semanas, el útero pierde su forma original, que es forma de una perita, y se va a hacer una forma de una esfera. Después el tamaño en la mujer no embarazada es de 70 gramos, y después en la embarazada ya llega hasta 1.100 gramos. A partir del primer trimestre aparecen contracciones uterinas, que se llaman las contracciones de Álvarez y Caldeiro-Barcia, que van a empezar unas contracciones tipo coliquito,
discretamente que la paciente va a sentir, porque es lógico, el útero va al aumentar ese aumento, ese estímulo, hace que la musculatura tengan unas pequeñas contracciones. Y después del segundo trimestre, que ya vamos a encontrar más ya las contracciones de Braxton Hicks, que sí es verdad, a veces son dolorosas, pero no hay modificación a nivel de cuello uterino. Aumenta el volumen total, hay aumento de longitud, hay aumento de la capacidad del útero, aumenta el peso del útero y aumenta el calibre de los vasos y los linfáticos. Todo eso se incrementa en lo que es la parte del útero. Es el órgano, como les digo, es el órgano que más se modifica durante la gestación. Luego tenemos que dentro ya, o sea, como sabemos, el útero consta de dos partes, que es el cuello uterino y el cuerpo uterino. Durante la gestación, en el primer mes de embarazo, el cuello uterino presenta un reblandecimiento y en algunos casos se hace una coloración, no en algunos, sino en casi todos los casos, se toman una coloración violácea y va a cambiar y cuando uno hace un tacto vamos a encontrar un cuellito blando, como si estuviéramos tocando. Por favor, tóquense todos el pabellón de la oreja, no, el pabellón no, el óvulo de la oreja se torna de esa consistencia. Mientras que en un embarazo que no, en un cuello uterino que no esté embarazado, vamos a verlo, que va a tener una consistencia como si fuera la punta de nuestra nariz, de esa forma medio cartilaginoso. En cambio, durante la gestación, como les repito, ya se forma blandito por el efecto hormonal y por el efecto de los vasos, que va a haber una incrementación ahí. En la mucosa endocervical se producen cantidades copiosas de moco espeso y de inmunoglobulinas, que estas van a formar lo que normalmente le llamamos el tapón mucoso, que se hace inmediatamente después de la implantación, inmediatamente después de la implantación, después de la fecundación, inclusive antes de la implantación, durante ya la fecundación, inmediatamente eso forma como un tapón y impide que cualquier órgano ingrese hacia cualquier producto o bacteria o lo que fuere, ingrese hacia la cavidad uterina. Me- eh, Quiero que de rato en rato les voy a preguntar si me están escuchando, ¿ya? Está bien, ¿Escuchan? Sí, doctora. Ya. ¿Escucha bien o quieren que hable más fuerte? Sí, lo escuché bien, doctora. Chicos, ¿me escuchan bien o hablo más fuerte? está bien, doctora. Sí, Ya, doctora, está bien. perfecto. Después el otro órgano que vamos a tener que es causante del embarazo, pues es el ovario. El ovario va a tener pues una serie de cambios y el principal cambio que tiene es de que para la ovulación se queda ya no ovulando durante el tiempo que dura el embarazo, y cuando hacemos un corte de este Hace ovario, lo poco, único que pues sí. vamos a encontrar es un cuerpo amarillo. Este cuerpo amarillo es el que va a producir la progesterona, Por que eso, en pues, buena se hace popó parte, aunque entonces. no en todo, va a ser que va a producir la progesterona y va a mantener relativamente el producto de la gestación en ese lapso. Y a otra cosa, el diámetro del pedículo vascular del ovario aumenta más o menos de 2.6 centímetros a término, de que es un ligamento ¿cómo les digo? Este pedículo, que es bien delgadito, va a aumentar inclusive a 2.6 centímetros a término de la gestación. Bueno, las trompas uterinas, como vamos a ver, sirven para el pasaje tanto del espermatozoides y el regreso del huevo fecundado. Van a tener una serie de cambios. Va a haber una hipertrofia de la musculatura de las trompas. Luego va a haber el epitelio se alarga. Al alargarse este epitelio, vamos a tener unas células aplanadas.
Y también vamos a encontrar que pueden desarrollar unas células residuales en el estroma del endosálpix. O sea, en el endosálpix vamos a encontrar células residuales. Esos son los cambios que se producen por el efecto ya de la misma, de los mismos efectos hormonales del embarazo. La vagina y el perineo. También vamos a producir cambios a nivel de la vagina, el perineo, hay aumento de la vascularidad, hay un reemblandecimiento también. Ahí vamos a encontrar los famosos cambios de coloración, de violeta a azul, que le vamos a dar el signo de Chadwick. Después, las paredes vaginales se hacen más gruesas, la mucosa es mucho más. Su reunión termina en 10 minutos, me dice, Dios mío. Bueno, después armaremos otra, porque que seguiré. Y aumenta las secreciones, también vamos a encontrar que hay secreciones que van a aumentar, y unas secreciones blancas con un pH de 3.5 a 6, que esto es por los efectos de los lactobacilos, que van a proteger para que esta vagina de la gestación, que es muy fácil que se infecte, sea protegida de cualquier tipo de bacterias que estén a su alrededor. Aquí están los cambios que se producen a nivel del canal vaginal y también del cuello uterino, que tenemos el color azulado de la vagina, que es el signo de Chadwick, el signo de Goodell, que es la cianosis, el reblandecimiento del cuello uterino, el ADIN, va a haber el reblandecimiento de la línea media anterior en la unión del útero cervical. A ese nivel va a haber como si se hubiera un poquito como una gelatina, se va a volver en ese nivel. Pues a ensanchamiento de la región y reblandecimiento del istmo, y el útero flexible en la unión útero-cervical. Se hace fácilmente de poder elevarse inclusive por encima de la sínfisis del pubis, que va a ir aumentando. Tenemos después otro órgano que si es verdad que ahí cambia, no va a cambiar, sino va a aparecer, porque es un órgano que no tenemos durante una mujer que no está gestando, que es la placenta, que sirve para la respiración, la transferencia de nutrientes y la síntesis hormonal durante la gestación. Básicamente es el órgano de la alimentación y del mantenimiento de toda la gestación. Va a haber mecanismos de transferencia a nivel de placentaria, que puede ser de forma difusa y puede haber los mecanismos, pues el difuso, que va a pasar en las sustancias, que es el CO2 y el oxígeno y el agua, van a pasar en difusión pasiva. En una difusión facilitada por una molécula transportadora es la glucosa. Si no tenemos esa molécula transportadora, va a ser difícil que nos pase la glucosa. Y el transporte activo mediante una acción enzimática, que es el aminoácido, que son los aminoácidos, el calcio, el fierro, la vitamina la vitamina B y C y los ácidos grasos libres. Van a pasar por un transporte activo mediante una acción enzimática. Y el transporte de las organelas mediante los pinocitos, que son las inmunoglobulina G, porque la inmunoglobulina M no va a pasar hacia la placenta. Por cierto, algunas bacterias o algunos productos o algunos o alguna virus que tenga la inmunoglobulina M, esas no van a atravesar la barrera placentaria. El aparato respiratorio, el aparato respiratorio va a producir una serie de cambios durante la gestación. Como ustedes ven, pues el mismo hecho de que aumenta el tamaño del útero, entonces va a desplazar al final de la gestación, desplaza hasta 4 centímetros el diafragma hacia arriba, y eso lleva a dificultar inclusive
al residuo inspiratorio de la capacidad respiratoria que uno tiene, va a disminuir, la paciente se va a sentir más cansada. El diámetro transverso también se va a hacer mucho más amplio y la paciente va a ser, de acuerdo a esto, va a tener una serie de cambios que va a condicionar que a veces haya problemas de apnea, de hipercapnia durante este proceso de la gestación. Ahora, el equilibrio ácido básico, tenemos que el consumo del oxígeno aumenta 15 a 20% del aumento de la ventilación pulmonar, disminuye la presión de parcial de oxígeno, generalmente. Pero paradójicamente produce disnea, a pesar de que tiene una buena cantidad de oxígeno que entra y que disminuye el CO2, la paciente se encuentra disneica, después como si estuviera cansada. Probablemente es por el aumento del feto que se va a producir durante el embarazo, va cambiando el tamaño del feto y eso te va a dar ese tipo de cambios. Para compensar la alcalosis respiratoria, o sea, el bicarbonato disminuye de 26 hasta 22 milimols. Como resultado, el pH sanguíneo apenas se encuentra aumentado. El pH sanguíneo no se va a modificar. Incrementa la afinidad de la hemoglobina materna por el oxígeno, disminuyendo la capacidad de liberación, es el efecto Barr, que siempre estudiamos en lo que es el cambios de ácido, del equilibrio ácido básico. El aumento del pH sanguíneo se incrementa de 2 a 3, contrarrestando el factor Bohr, desviando la curva de la disociación de oxígeno hacia la derecha, facilitando así el pase del oxígeno al feto. Porque si no, si nosotros no hubiera este mecanismo de la desviación del oxígeno hacia la derecha, el bebito no lograría, o la placenta, en realidad primero la placenta no podría absorber la cantidad suficiente de oxígeno para posteriormente pasarlo al feto. El corazón también es un órgano que va a tener cambios. La elevación diafragmática desplaza el corazón hacia la izquierda, o sea, se cambia de posición. La frecuencia cardíaca aumenta casi 10 latidos por minuto. Normalmente durante la gestación vamos a encontrar a veces un soplo sistólico. Durante el transcurso de la gestación y mucho más al término de la gestación, de repente vamos a encontrar un soplo sistólico. Eso es fisiológico, no nos puede llamar la atención. Pero sí, si encontramos un soplo diastólico, eso definitivamente eso es patológico. Eso sí nos debe llamar la atención. El gasto cardíaco. El gasto cardíaco aumenta a partir de la quinta semana debido a la disminución de la resistencia vascular sistémica y al incremento de la frecuencia cardíaca. Conforme aumentamos la frecuencia cardíaca, entonces ahí va a haber una disminución de la resistencia vascular. Aumenta el gasto cardíaco de 40 a 50% a partir de la 10ª semana. La presión arterial sistólica braquial y la presión arterial diastólica y la presión arterial sistólica central son menores que a las 6-7 semanas. Vamos a ver unas personas que generalmente tienen lipotimia, se caen, se marean, es debido a este proceso que se produce. La frecuencia del pulso aumenta, como ya les dije, hasta 10 latidos por minuto. La frecuencia cardíaca aumenta también igual, hasta la semana 28, generalmente porque se incrementa la cantidad el torrente sanguíneo. El fenómeno de compresión vascular. Es característico que existe una caída de la presión arterial, encontrando el famoso diagnóstico del decúbito supino. A la paciente siempre cuando se acuesta directamente sobre la vena cava, la paciente vamos a escuchar a los bebitos que va a haber una bradicardia fetal.
Entonces, por eso es por compresión de la vena cava. Lo que tenemos que ahí hacer que la madre, como la figurita que está, tratar de que se ponga de costado para que de tal manera haga se quite este efecto y se produzca un buen pasaje sanguíneo. La presión arterial vemos que, como ya les dije, en el primer y segundo trimestre generalmente disminuye la frecuencia cardíaca. Esto se debe a que la disminución de la resistencia vascular y el efecto relajante de la progesterona, por eso hace que va a disminuir la frecuencia cardíaca. No así que la presión arterial al día después del segundo o tercer trimestre se va a normalizar progresivamente. Esa es la parte fisiológica, no es que sea patológico, sino que, por ejemplo, una paciente que normalmente tuvo 10, 5 o 100,50, vamos a encontrar de repente 8,6 o con 60, 80,60,